Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón cantaré todas tus maravillas. Cantad al Señor en todas las naciones, publicad entre los pueblos sus obras, las obras del Altísimo. Que toda tu creación te dé gracias y proclame de tu gloria, tu grandeza y poder. Mis amados hermanos, las preguntas que vamos a llevar a cabo lo ha hecho la congregación a lo largo del día de ayer y el día de hoy, y estamos muy contentos, ¿verdad?, de cerrar prácticamente la conferencia con este pan. Yo creo que los sermones han sido de edificación, y yo sé también que este panel va a ser de edificación. Y yo quisiera orar al Señor primeramente, que el Señor pueda obrar también, hablarnos a través de estas respuestas que el pastor nos pueda dar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Qué maravilloso tiempo ha sido, Padre Santo, el estar aquí, el poder estar con hermanos de distintos estados, el poder, Señor, conocerlos, el poder sentir su afecto, su amor como una sola iglesia. Y aunque nos separen cientos o hasta miles de kilómetros, somos uno en él. Por eso te damos, Señor, toda la gloria y toda la alabanza. Bendice este tiempo y que sea de edificación para cada uno. En nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues nuestro pastor, el pastor Juan Manuel, ¿verdad? No necesita introducción, ya ha predicado 5 sermones. Y bueno, ya casi no sé, la última ya no se le oía al pastor, pero oramos para que el Señor le dé fuerzas en esta última hora. Bueno, empiezo con la primera pregunta, pastor. Un hermano preguntó lo siguiente: ¿alguna vez se ha enojado usted con alguien por algo que le hayan hecho? ¿O cómo debe ser un cristiano y cómo debe un cristiano resolver esa diferencia? Si me conocen, yo ya tengo cara de enojón, así que sí, y no alguna vez, me he enojado muchas veces. Hay muchas cosas que nos enojan y que pueden provocar enojo. No podemos idealizar a personas pensando, esa persona seguro nunca se enfada, nunca tiene una mala contestación, nunca le pasa nada como lo que me pasa a mí. No, las mismas luchas que tiene usted probablemente de alguna manera también las enfrentemos nosotros. Y sí me he enojado en algunas ocasiones, pero es donde ahí aplicamos ciertos principios que hemos visto hoy. En primer lugar, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No podemos permitir que ese enojo que estamos sintiendo se quede ahí dentro por mucho tiempo. Hay que tratarlo en el Señor. En segundo lugar, como hemos visto hoy también, andad por el Espíritu y no satisfagáis esos deseos de la carne. Entonces la manera de tratar con mis sentimientos de enojo es rendirlos en el Espíritu al Señor, es llevarlos en oración, es predicarme a mí mismo la palabra. ¿Cuántas cosas me llama Dios a hacer con ese sentimiento? Me enojé con un hermano. ¿Qué dice la palabra? Perdona 70 veces 7, soporta, ama. Entonces todos esos textos que vienen a mí, que me recuerdan la paciencia de Dios conmigo, el cómo Dios me ama y me sigue guardando a pesar de que yo le fallo, me llevan a recordar que yo también puedo pasar por alto lo que el hermano o la persona hizo. Entonces, traer la palabra a mi corazón, llevarlo en oración, luchar para que no dure mucho tiempo, me ayuda a empezar a sentir y percibir cómo ese enojo mengua, hasta que finalmente mi corazón se encuentra en paz con el hermano.
Yo no tengo tendencia a ser de esas personas que voy al hermano y le digo, estaba enojado contigo, pero ya estoy bien. Yo lo dejo pasar, porque qué necesidad tiene el hermano de que le cuente que me había enojado con él, si él ni siquiera se dio cuenta o ni siquiera pensó que me ofendió. Yo simplemente lo trato con el Señor, restauro mi corazón en Cristo y lo sigo abrazando como si nada hubiera pasado. No es momentáneo, a veces lleva tiempo, dependiendo de la ofensa, dependiendo de lo sucedido, pero por el Espíritu podemos hacer morir esos impulsos de nuestra carne. Amén, gloria al Señor. La siguiente pregunta que un hermano hizo, yo creo que es una pregunta muy interesante, que a lo mejor todos nosotros, ¿verdad?, compartimos. Y la pregunta es la siguiente: ¿puede un joven que ha caído en fornicación, ya siendo nacido de nuevo, o sea, yo veo aquí que es un creyente, ser pastor, y una señorita ser esposa de pastor? En cuanto a la esposa de pastor, tienen que entender que la Biblia no da características de la esposa de pastor. En 1 Timoteo 3, Pablo dice: el que anhela obispado, buena obra desea. El obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Pero no dice, y la esposa del pastor debe ser sabia, prudente, debe ser buena predicadora para ser la guía de las mujeres. No, tiene que ser una mujer de Dios, es lo único. Así que el pasado de la joven, el pasado de esa muchacha, es el joven el que va a decidir si es capaz de cargar con ese pasado. Al final es la decisión personal de uno si decide aceptar a esa persona con su pasado o no. Obviamente el Señor perdona, el Señor restaura, pero hay personas que dicen, mira, para mí tu pasado es demasiado fuerte y yo no podemos obligarle a esa persona a... Es como, llevando la pregunta a otro lado, una vez hablábamos de una mujer que tuvo un hijo estando en el mundo, ahora está en la iglesia y le empezó a conocer a un muchacho y el muchacho le dijo, perdona, pero yo no puedo casarme contigo porque tienes un hijo y no me gustaría. Y lo tomaron como si fuera malo. Y yo le dije a las personas, no tiene nada de malo. Cada persona tiene derecho a decidir qué cargas. Pero si, ¿qué pasó? Si tú quieres aceptarlo con sus cargas y con su pasado y tener al niño sabiendo que a lo mejor será rebelde, te dirá, tú no eres mi padre. Oye, adelante, qué bonito. Pero la gente no está obligada a cargar con lo que tú quieres cargar. Así que si el pasado de la joven al candidato a pastor le parece demasiado grave como para no tenerla como esposa, eso es una decisión personal, pero no hay nada que la califique a ser o no mujer de pastor. Y si un joven que es creyente ha caído en fornicación y el Señor lo llama el día de mañana al ministerio, yo personalmente no concibo que tenga un problema. Lo que pase después del ministerio, para mí sí es un problema. Lo que pase después de ya ser pastor sí que lo puede descalificar. Obviamente también hay que ver si es un joven con antecedentes inmorales, porque en ese caso no calificaría, porque no se consideraría irreprensible. Pero si fue una caída en el pasado, el Señor lo ha restaurado, ha pasado el tiempo, ha venido ese llamado pastoral. Oye, todos tenemos un pasado, pero no creo que sea descalificativo que en el pasado tuviese un tropiezo en fornicación. Obviamente hay que analizar cómo está su vida, hace cuánto fue, cómo está hoy, sigue teniendo esas tentaciones, porque el ministerio pastoral está muy sujeto a tentaciones, está muy sujeto. Tenemos alrededor muchas personas a veces imprudentes, a veces poco cuidadosos, igual hermanas que el cariño lo llevan a un extremo peligroso y tiene que ser un hombre que tenga muy claro su lugar en Dios para guardar su corazón y no tropezar en cosas que mañana sí lo podrían descalificar. Así que si un joven en el pasado, aunque fuese ya creyente, cayó en fornicación, pero después hay un llamado pastoral, yo no creo que quede descalificado. El Señor sí podría levantarlo como pastor en algún momento, a pesar de esa caída de tropiezo. Y si una jovencita también en su momento cayó en fornicación y ahora
pues el candidato a ser su marido es pastor, tampoco veo ningún problema. Es su pasado y Cristo los redimió como también nos redimió a nosotros. La siguiente pregunta dice de esta manera: ¿por qué hoy en día muchos movimientos cristianos no están interesados en la edificación espiritual de los niños, siendo que es la siguiente generación evangélica? La iglesia no tiene ninguna obligación de parte de Dios a tener escuelita. Le voy a decir una frase que escuché a Paul Washer y me dejó roto. La escuelita de niños es la necesidad de la iglesia porque los padres no han enseñado a sus hijos a estar en el culto. Es decir, Paul Washer considera que la escuelita es la solución a la mala paternidad cristiana. No soy capaz de enseñar a mi hijo a estar atendiendo a un culto, por lo tanto lléveselo a otra sala y que pinte un rato. Lo primero es eso, y estoy de acuerdo, que realmente los niños deberían estar. Porque en el libro de Nehemías, cuando se estaba recuperando la ciudad y se empezó a leer la palabra, dice Nehemías que estaban escuchando hombres, mujeres, ancianos y niños, todo el que tenía capacidad de entender. Si tu hijo tiene 4 años y tiene capacidad de entender, debería estar escuchando la palabra y no pintando dibujos. Pero entiendo que por varios factores las iglesias tenemos escuelita, nosotros también, también la tenemos. Intentamos que en la escuelita no pinten, escuchen la palabra y sean edificados. Pero papás no pueden cargar a la iglesia su responsabilidad. Ningún pastor y ninguna iglesia estará delante de Dios y el Señor le dirá: ¿por qué no hicisteis nada con los niños? Será los padres que estarán delante de Dios y Dios les dirá: la responsabilidad de enseñar y preparar cristianamente a tu hijo era solamente tuya. Deuteronomio capítulo 6, si no me equivoco, es donde manda a los padres: y estas palabras las enseñarás y las hablarás en el camino cuando te levantes, las hablarás a tus hijos, estarán como insignia en los postes de tu casa. ¿Quién tiene ese llamado? La iglesia no tiene ninguna responsabilidad con los hijos. La iglesia tiene la responsabilidad de enseñar a los padres para que los padres enseñen a los hijos. Repito, los malos padres de hoy quieren que otro haga su trabajo. Lo que yo me pregunto no es por qué la iglesia no está haciendo nada con los niños. Lo que yo me pregunto es por qué tú no estás haciendo culto con tus hijos y quieres cargar a otro lo que es tu responsabilidad. Dios no me pide como pastor que cuide de tus hijos ni de tu esposa. Dios te lo pide a ti. Así que haz tu trabajo y no pidas a otros que hagan el tuyo. Tenemos que ser responsables. Sí. La siguiente pregunta tiene que ver con la elección de Dios y dice de esta manera: Pastor Juan Manuel, saludos. Si Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos, ¿solo ama a sus elegidos? Yo no creo que Dios ame solo a sus elegidos, porque Dios ama su creación. Pero Dios no nos ama igual a todos. Y eso no es hacer acepción de personas. Yo amo a mis hermanas en Cristo, pero no amo igual a esas hermanas que a mi esposa. Tú amas a los niños del mundo, pero amas diferente a tus hijos. Dios ama a su creación, porque Él es amor, no puede dejar de amar. Él ama, es su naturaleza. Y Él ama su creación, sobre todo porque están hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero Dios tiene un amor paternal sobre su pueblo escogido. El mundo tiene un creador, nosotros tenemos un creador y tenemos un padre. Nosotros tenemos una relación diferente y por lo tanto el amor de Dios sobre su pueblo escogido es distinto. Porque sobre nosotros hay un amor que protege, que bendice, que sostiene, que santifica. El amor de un padre sobre un hijo. Así que sí creo que Dios ama su creación,
pero creo bíblicamente que Dios tiene un amor con una gracia especial sobre su pueblo. Es como la gracia. Cuando hablamos de que el sol sale sobre justos e injustos y llueve sobre justos e injustos, es lo que conocemos como gracia común. Dios es un Dios de gracia y hay gracia sobre todo el mundo. A que tu mamá tiene salud, eso es gracia de Dios, porque tu mamá no ama a Dios y Dios la tiene sana. Es Dios. Es Dios. A que tus hijos tienen buen trabajo y no aman a Dios, es Dios que es demasiado bueno y les permite tener hasta una vida cómoda. Pero sobre nosotros tiene una gracia especial, una gracia salvadora. La gracia por la cual nos ha salvado. Entonces, lo mismo concibo en el amor. Tiene un amor sobre su creación, un amor común. Por su naturaleza divina, Dios es amor, pero tiene un amor especial sobre su pueblo y sobre sus hijos. Y tiene un amor único sobre el único hijo en quien dice: ese es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso no lo dice de nosotros, eso lo dice de Jesús, porque tiene un amor especial por el Hijo. Entonces sí, Dios ama, pero tiene un amor distinto y distinguido por nosotros, su pueblo, y un amor todavía más distinguido por su Hijo Jesucristo. La siguiente pregunta es una que cuando la leí realmente dije, una pregunta muy profunda, que creo que muchos de nosotros anhela saber la respuesta. Y la pregunta que un hermano hizo es: ¿qué le dan de comer para estar tan alto? A mí me falta centímetros, pastor. Díganos el secreto. Verdura. 2 danoninos al día, todos los días de la semana durante los primeros 15 años de vida. Genética europea, hermanos. Les voy a confesar algo. ¿Han oído hablar de los Nefilim? Yo nací en Génesis 6. Yo soy el fruto de un encuentro entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. No, hermano, es genética, es genética. Si van a Noruega y esos lugares, les voy a parecer bajito. Mejor no vayan ustedes a Noruega. La siguiente pregunta que un hermano nos hizo es la siguiente. ¿Ve que a los hermanos les gusta las armas? Claro. Tiene un soldado por ahí. Hay un militar aquí. Yo creo que es de él la pregunta. Probablemente. ¿Un cristiano puede tener un arma? ¿Puede defenderse? Lucas 22:36, citando un texto, les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Mira qué interesante, ¿eh? Jesús a sus discípulos dice: ¿lleváis espada para el camino? No, pues vended lo que tenéis y comprad una espada. Para mí es sencillo. No creo para nada que sea pecado tener un arma. Pero es que hay gente que piensa que si digo esto es como que digo: podéis matar. No. A ver, hay países que no veo necesidad de tener un arma, porque hay países que te sientes más o menos seguro. Yo no tengo armas en casa, de momento, porque al ritmo como se está poniendo Barcelona, no descarto tener el día de mañana. Pero yo sé una cosa: yo soy llamado a proteger mi familia. Imaginemos que alguien pica a las 2 de la madrugada en mi casa. Abro la puerta y me dicen 2 señores: mire usted, Juan Manuel, si su esposa anda dentro. Sí, mire, es que somos 2 violadores. Nos contaron que usted es cristiano y como no puede hacer nada, venimos a violar a su mujer mientras usted está ahí esperando en el sofá. ¿Usted cree que me voy a quedar quieto? Por supuesto que no. Voy a dar todo de mí para acabar con esos 2 hombres. Y espero poder dejarlos inconscientes antes de matarlos, pero haré lo que sea necesario para que la integridad física de mi mujer no corra peligro. Y eso no me hace poco creyente. Yo no quiero matar a nadie.
Yo no quiero pegar a nadie, pero no voy a consentir que alguien pegue a los míos. Dios no me ha dicho, mira mientras pegan a tu esposa, me ha dicho, da tu vida por ella, me pondré delante y interferiré. No soy violento ni agresivo y siempre haré todo lo que esté en mi mano para evitar eso. Si vamos por la calle y alguien dice algo, la cogeré de la mano y diré, venga, anda, ignóralo. Y si sigue hablando, intentaré andar más rápido, como un cobarde, porque evitaré el conflicto, porque no quiero pelear. Pero si no me queda otra, defenderé a mi esposa con lo que tenga en las manos o con mis propias manos. Y lo haré con una conciencia tranquila delante del Señor. Porque Dios sabe, no soy agresivo, no quería hacerlo, pero no me dejaron opción que defender a mi mujer. Así que creo que tener algo para defendernos en el extremo caso de que sea necesario no es pecado. ¿La Biblia condena matar? ¿Sí o no? Condena asesinar. Porque hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, si un ladrón entra en tu casa por la noche, repentinamente, y en el acto de defender a tu casa, el ladrón muere, no se te contará la sangre de ese hombre sobre ti. ¿Por qué Dios dice eso si matar es pecado? Porque matar, según la Escritura, es tener la intención de arrebatar voluntariamente o por placer la vida a una persona. Lo otro es defensa propia. Jesús no mandó a sus discípulos a tener una espada para matar, mandó a tener una espada para defenderse si se diera el caso. Así que no considero que defenderse físicamente sea pecado ante los ojos de Dios. Es más, creo que es una responsabilidad defender a los nuestros. Por eso ves en la Biblia muchas guerras. Ah, pastor, ¿un hombre de Dios puede ir al ejército? Oye, si te toca defender a tu país, hazlo bien. Supongo que el hombre de Dios no andará pegando tiros por gusto por la calle. Intentará no hacer eso nunca, pero defenderá a los suyos. Yo no veo ante la palabra ningún problema con eso, porque yo distingo en la palabra asesinar y defender. Para mí hay una distinción muy clara en las Escrituras. Sí, así que no creo que haya problema con eso. La siguiente pregunta, amén, dice lo siguiente, y es respecto igual a lo monetario. Dice, es listo, creo que quiso decir lícito, o dice aquí listo, recalcar y exigir diezmo en la iglesia actual, ¿realmente se cumple? ¿Cómo puedo estar seguro que es correcto y bien cuantificado mi diezmo? Primero, conozco buenos pastores, incluso reformados, que creen en el diezmo. Yo creo que el diezmo no es del nuevo pacto. Solamente veo registros del diezmo en el antiguo pacto. Y miren, a modo rápido pensemos en algo. Primero, ¿para qué servía el diezmo? ¿Para qué? La Biblia lo define. Uno, el sustento de los levitas. ¿Sí? Había una tribu que no se le dio tierras, se le dio que fuera sustentado con el diezmo del resto de tribus. Se iban a dedicar al oficio religioso e iban a ser sustentados con el diezmo. Número uno. Número dos, el huérfano, la viuda y el extranjero. El diezmo en el Antiguo Testamento era el sistema de tributos del pueblo de Israel. En México pagan impuestos, tienen seguridad social, no sé si tienen pensión de jubilación y todas esas cosas. Y si un hombre fallece, no sé cómo va aquí, espero que sí, tienen pensión de viudedad. Ok, en Israel eso lo generaba el diezmo. El diezmo se usaba para que si una mujer quedaba viuda, fuera sustentada, para que si un niño quedaba huérfano, fuera sustentado, para que si alguien quedaba desamparado. Ahora, en el Nuevo Testamento, cada creyente vivía en un pueblo con su propio emperador, sus propios tributos. Ya no vemos un pueblo donde hay sacerdotes, levitas, un rey, todo guiado por la Biblia, por la palabra. No vemos eso. Entonces, ha cambiado. No estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. Ahora, mi pregunta a las iglesias de hoy sería, ¿el diezmo se está usando para levitas? No, no hay.
El diezmo se está usando para la viuda, para el huérfano. Si quieren aplicar el diezmo, al menos que lo apliquen bien, que se use para lo que se usaba, porque me da la sensación de que se usa para cosas de un local, de luces. Ahora, yo entiendo que un local, luces, hay gastos, pero toda la vida eso fueron las ofrendas. Y yo en el Nuevo Testamento veo el sistema de ofrendas. Eso sí que lo creo claramente, que cada uno dé como propuso en su Gerazón, que cada uno dé conforme Dios le haya prosperado. Dios ama al dador alegre. Entonces yo veo un llamado a la generosidad en la ofrenda, pero en el Nuevo Testamento a la iglesia no veo un llamado en el diezmo. Otra pregunta, ¿por qué el diezmo sigue, pero la comida no? Es decir, el diezmo sí, pero trae la cochinita pibil. Ah, pastor, pero no se podía comer cerdo. Eso en el Antiguo Testamento. Ah, pastor, pero la mujer cuando tenía sus días tenía que hacer un ritual de purificación porque era impura y no podía tocar nada. Antiguo Testamento. Ah, pastor, los sacrificios. Antiguo Testamento. Ah, pastor, el día de reposo. Antiguo Testamento. Ah, pastor, Antiguo Testamento. Ah, pastor, el diezmo. Nuevo Testamento también. ¿Qué espabilado? Solo el dinero. No me cuadran muchas cosas. Y los dos argumentos que más escucho son: uno, las palabras de Jesús a unos escribas y fariseos: diezmáis la menta y el eneldo, pero no practicáis la justicia, la misericordia. Haced esto sin dejar de hacer aquello. Pero obviamente eran escribas y fariseos. Ellos diezmaban. Lo que Jesús les está diciendo es que su diezmo no sirve de nada porque en el fondo están muertos por dentro. Pero Jesús no le iba a decir a un judío: empieza a comer cerdo, que ahora se puede. No, sigue, pero los llamaba a examinarse. Así que ese argumento no es válido, porque Jesús no se lo está diciendo a gentiles, se lo está diciendo a escribas y fariseos, y además se lo está diciendo como una corrección. Segundo argumento, Abraham diezmó, eso es antes de la ley, y diezmó a Melquisedec, y Melquisedec representa a Cristo. Bueno, Abraham diezmó una vez, y fue el diezmo de un botín de guerra. Si quieres, vete para España, conquístala, y del botín le das el 10% al Señor. Eso es lo que hizo Abraham. Pero Abraham no estuvo dando el diezmo de todo lo que ganaba cada mes. Entonces, primero, el diezmo no es del nuevo pacto. Segundo, Jesús no instituye el diezmo para la iglesia. Tercero, los apóstoles no instituyen el diezmo para la iglesia. Cuarto, las iglesias que piden diezmo no lo aplican correctamente y bíblicamente como se hacía en el Antiguo Testamento. Conclusión mía, cada quien con lo suyo. No se puede exigir diezmo a la iglesia. Se le llama a ofrendar generosamente. Y la persona que preguntó: ¿cómo sé que mi diezmo lo cuentan bien? Señora, no sé, como no entre en el cuartito donde cuentan el dinero. Eso es usted con su iglesia. En nuestra iglesia pasamos reporte, eso sí. En nuestra iglesia, para que la gente tenga tranquilidad, cada cierto tiempo pasamos reporte de lo que entra y lo que sale, para que los miembros, no que el que venga invitado, los miembros de la iglesia sepan cómo se usan sus ofrendas. Y eso les da cierta sensación de tranquilidad, sabiendo que se aplican debidamente. La siguiente pregunta es la siguiente: ¿cree que haya un remanente en otras religiones, incluso en el Islam? Si la pregunta es si alguien siendo musulmán se va a salvar, no. Ni siendo judío, ni siendo testigo de Jehová. Si la pregunta es si entre los musulmanes Jesús puede tener remanente, sí, pero saldrán de allí. Porque solo hay salvación en Cristo. ¿Jesús tiene remanente entre los judíos? Sí, pero irán a Cristo. No serán salvos siendo judíos. ¿Jesús puede tener un remanente entre el pueblo árabe que hoy es musulmán? Sí, lo hemos visto. Hay musulmanes que están siendo salvos, pero porque han creído el Evangelio. No hay salvación fuera de Cristo. El remanente tiene una característica: es un remanente en Cristo. No se puede ser salvo y creyendo en Mahoma. No se puede ser salvo y siendo testigo de Jehová, porque son remanente. No. El hecho de que sean remanente lo que dice es que el Señor tiene un pueblo, un remanente que estará en Cristo, pero fuera de Cristo no hay salvación. Así que dentro de otras religiones puede haber gente salva del Señor,
pero Dios los sacará. No son salvos todavía, estando en esa religión, solo que si son pueblo escogido de Dios, saldrán y correrán a Cristo. Entonces sí serán salvos. Una de las preguntas que nos encontramos que un hermano hizo, yo creo que es un pecado en el cual, ¿no? O una lucha en el cual muchos cristianos tienen, y valdría la pena preguntarla es, ¿cómo vencer la lujuria? La primera cosa, para enfrentar un pecado hay que huir de él. Hay que reconocer que se tiene un serio problema con esa lucha y evitar cualquier cercanía, cualquier cosa. Aunque muchos dirán, es exagerado. Nosotros, por ejemplo, hay normas, ¿no? No llevo ninguna mujer en mi auto si Iclesia no está. No tengo reuniones con hermanas si Iclesia no está. Incluso verán fotos, evito ponerme, siempre me pongo al lado del varón, cerca de mi mujer, la intento buscar. No va a pasar nada. Puede, pero nunca se sabe. Hemos visto a grandes hombres de Dios ya caer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se cuidan. El director del seminario donde yo estudio dio una conferencia después de la caída de un pastor reformado muy famoso recientemente que me destrozó. Y el director de mi seminario dijo, ¿sabes qué hombre nunca se acuesta con una mujer que no es la suya? El que nunca se queda a solas con una mujer que no es la suya. Dijo, es así de sencillo. Y uno se para a pensar y dice, es así, no quieres caer en adulterio, no quedes con ninguna mujer que no sea la tuya. Entonces, la primera cosa es reconocer, tengo una lucha, vamos a ser honestos, pues voy a poner barreras, voy a evitar lugares que me provocan, situaciones que me provoca internet. Oye, si es necesario por un tiempo, hasta que encuentre victoria en Cristo, quitarme las redes me las quito, porque al final en Instagram, ¿para qué engañarnos? Busco, veo, me salen estos vídeos. Entonces, poner barreras es algo fundamental. Segundo, hemos hablado, disciplina. Ningún pecado, y esto ya no es para la lujuria, es para todos, porque a veces pensamos que es el peor de todos y hay gente que tiene el orgullo por las nubes, la soberbia por las nubes, que tiene un mal carácter y cree que ese es el peor porque tiene esa lucha. Bueno, él tiene esa, tú tienes 40, lo que pasa es que no son tan feas por fuera, pero por dentro estás podrida. Pero cualquier pecado se necesita disciplina y se necesitan los medios que Dios nos ha dado. Oración constante, ayuno constante, y la iglesia es un instrumento maravilloso. En nuestra congregación, los jóvenes que tienen problemas de inmoralidad ayudan a otros, los que tuvieron problemas de inmoralidad ayudan a los que hoy tienen problemas de inmoralidad. Les dan seguimiento, se unen como de dos y se llaman constantemente. Ve este vídeo, ve esta prédica, queda conmigo, ¿cómo vas? ¿Tienes una tentación? Escríbeme. Y un hombre se responsabiliza de la batalla de otro hombre, porque obviamente Cristo nos hace libres de esas batallas. Y gracias a Dios, yo por ejemplo, ya no me siento como me sentía en el pasado. Entonces, Dios ha dado medios, la oración, el ayuno, la palabra, pero valoremos la iglesia, la confesión, la ayuda, el buscar socorro ajeno. Eso es muy necesario, muy necesario. Llénate, si tienes esa lucha, de materiales que hablen de eso. Prédicas, libros, dedica aunque sea un año solo a por ese pecado y Dios te da victoria si eres disciplinado. No se irá solo, pero por el Espíritu haréis morir las obras de la carne. Les recomiendo un libro, por si lo quiere leer, va muy bien para todos sus pecados y para crecer en santidad y tener una vida espiritual maravillosa. Disciplinas espirituales para la vida cristiana. El autor se llama Donald Whitney. Ese libro es un 10 para la vida cristiana. Maravilloso, maravilloso. Les recomiendo leerlo encarecidamente. Amén, pastor. Ya casi estamos terminando con el panel. Yo creo que nos da para dos más. La siguiente pregunta es personal. Es una pregunta que va dirigida a su persona y dice de esta manera: ¿qué es lo que lo impulsa a seguir adelante? ¿De dónde viene ese ánimo
esa pasión, porque yo la quiero también. Bueno, creo que hoy en la prédica del final lo dije. Soy lo que soy por la gracia de Dios. No es porque esté presente, pero Clisia juega un papel muy importante en mi vida. Si creen que yo corrijo, Clisia corrige más. Lo que pasa es que solo lo hace conmigo y no es justo. Descarga toda esa corrección hacia mí, pero me hace falta. Me mantiene con los pies en el suelo. Mi mujer, por ejemplo, me dice cosas como: nunca consentiré que seamos hipócritas. Si no vamos a vivir lo que predicas, lo dejamos. Fuerte, hermano. Es un regalo para mi vida, en ese sentido, porque o te espabilas o te espabilas. Y si llego y le digo: amor, no puedo más, pues déjalo, ya basta. O lo haces bien o lo dejas. No, hombre, yo pensaba que me iba a abrazar a... O me dice: amor, no te estoy viendo orar, ¿eh? Amor, mucha tele, ¿no? Mucho de lo que somos lo debemos a otras personas también que nos ayudan en el camino. No existen superhéroes. Primera cosa, mi esposa juega un papel importante. Lo primero, ante todo, también lo dije, Dios y su gracia. Otra cosa, hermanos, no piensen que yo soy algo que ustedes no son. Yo puedo tener un don, pero usted tiene otro. Yo veo al hermano del teclado y digo: oh, qué bonito lo hace. Yo antes estudié batería. Oh, hermano, yo quería ser el batería de la iglesia. Me gustaba el rock a mí en mi época de mundo, Metallica y esos grupos. Dije: no, ahora como había batería, digo, yo seré. Yo parecía un pulpo ahí, descoordinado. Dije: no es mi don. Pero me alegro de ver a otros que tienen don para cantar, que tienen don para tocar. Puede ser que mi don se vea más, a lo mejor porque está más delante, pero no soy mejor que nadie, ni más especial, ni tengo una gracia superior. Solamente que mi participación en el cuerpo de Cristo es predicar. Y gracias a Dios por eso. Usted tiene otra que para mí es importante, pero no piense nunca que los pastores que usted hoy llama, qué palabra tan peligrosa, famosos, son algo que ustedes no son. Me encanta Pablo, porque cuando llegas a... Leen conmigo un momento, nos da tiempo. Abran conmigo Romanos capítulo 16. El gran Pablo que lo hacía todo solo. Romanos capítulo 16. Mira lo que dice Pablo desde el principio. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Luego sigue diciendo en el versículo 3: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Luego sigue en el versículo 5: saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saludad a María, que ha trabajado mucho por ustedes, María. Saluden a Andrónico y Junias, mis parientes y compañeros de prisión. Luego en el 8: saludad a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado de Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Y así sigue. Pablo nunca hizo la obra solo. Pablo no era el famoso, Pablo era el conocido, pero Pablo en esa carta dice: la obra la hacemos todos. El domingo llega la gente a ver el sermón en la iglesia Caminando por Fe. Hoy han venido ustedes aquí, ¿verdad? ¿Están de pie o están sentados? Sentados. Yo puse las sillas. ¿Encontraron papel en el baño? Sí, yo no lo puse. ¿Encontraron la sala limpia? Yo no lo puse. ¿Les ayudaron a estacionar? Yo no lo hice. ¿Les ayudaron con la comida? Yo no lo hice.
les ayudaron con cosas que necesitaron. Yo no lo hice en la alabanza, yo no ayudé. Yo pude hacer una parte, pero el evento lo hicimos todos. Eso nunca se pueden olvidar. Eso nunca se pueden olvidar. No soy ni Sugel, ni Miguel, ni Paul, ni John Piper, ni MacArthur. No somos nadie. Y no me pongo a la altura de esos titanes, hombres de Dios que predican. Oye, ojalá Dios me dé predicar la mitad que predican estos señores, ¿eh? Pero como siervo, y ellos seguro que pensarán igual, no son especiales. No eleven a fama a siervos del Señor, no les hagan tanto daño. Los van a romper, los van a estropear. No los desprecien. Tómense una foto por cariño y porque Dios los ha usado, pero denle gracias a Dios por ellos, no a ellos, a Dios por ellos. Porque es Dios, hermano, de verdad, es Dios. No es Juan Manuel que haces, como yo caigo, yo tropiezo, yo hay días que no tengo ganas de orar, yo hay días que no tengo ganas de predicar, yo hay días, yo le dije a unos hermanos, y no era broma, ¿cómo está pasando? Digo, nervioso. Y me miran así como, digo, pero voy a ver si finjo para que parezca que sé lo que hago. Digo, mi mujer a veces salgo y me dice, amor, ¿qué tal? Digo, horrible, horrible. La gente piensa que llegamos, no nos tiembla, no, nos ponemos nerviosos, estamos mal, salimos tristes de un sermón, no atiné, no me salió bien. ¿Cómo lo hace? Dios. Es Dios. Y es el mismo Dios que el tuyo. Lo que no puedes pretender es, yo también quiero llegar a predicar fuera, llegar a predicar, llegar a ser porque eso ya no depende de ti, eso depende de lo que Dios tenga para ti. Y un consejo que te doy, no llegues jamás a envidiar los dones de otra persona, porque vas a correr detrás de algo que Dios no tiene para ti y te harás daño tú y harás daño a la iglesia. Sé feliz con los dones que Dios te ha dado. En nuestra iglesia hay un grupo de evangelismo maravilloso. Y yo los veo evangelizar y digo, madre mía, yo soy malísimo para evangelizar. Malísimo. A mí esto me es fácil, todos han venido a escuchar. Todos quieren escuchar. Difícil son esos muchachos que salen a las plazas de Barcelona, a gente que los rechaza, les escupe y van, y yo no sé cómo entran, y con paciencia, oh Señor, ayúdame. Pero yo le doy gracias a Dios por esos dones. Ellos no quieren ser como su pastor en el sentido de el don, ellos tienen suyo. Otros tienen la alabanza, otros sirven. Tenemos unos hermanos en la iglesia con un corazón hospitalario, cariñoso, entrañable. Hay gente que viene a la iglesia por los porteros. Yo los veo y digo, ojalá un día yo tenga la mitad del cariño, afecto y hospitalidad, porque yo me tengo que esforzar para tener. Yo me tengo que esforzar. Pero a lo mejor tú dirás, yo querría predicar, y a mí me cuesta poco. A lo mejor son dones, y no hay que envidiar los dones de nadie. Hay que celebrar que Dios ha hecho un cuerpo completo, y si te tocó ser dedito, pues feliz siendo dedito, y si te tocó ser oreja, feliz siendo oreja, porque el cuerpo necesita el dedito, dedica la oreja y necesita el ojo. Así que ¿qué hago yo? Yo oro, leo la Biblia, ayuno, busco al Señor, recibo consejos y me abrazo a Cristo. Lo mismo que debes hacer tú con cualquier área de tu vida. No hay nada más que eso. Amén. La última pregunta es referente a la iglesia local. ¿Qué motivos considera del por qué una iglesia no crece en número y los pocos que están se van yendo? Valorar por qué una iglesia no crece es difícil sin conocer la iglesia, porque pueden ser muchísimas cosas. Primero puede ser porque no haya buena predicación, y donde no hay buen alimento la gente marcha. Pero también es que hay iglesias que están en un contexto muy complicado. Por ejemplo, nosotros tenemos una iglesia en una ciudad
con mucha población, con mucha población de distintos países, donde viene mucha gente que migra, siendo ya evangélico. Pero hay pueblecitos de España, donde hay pastores que están en la sierra. Ellos ni siquiera piensan en tener una iglesia de 100 personas, porque están en una región donde hay poca población, la lucha es feroz, y yo doy gloria a Dios por esos pastores que siguen con sus 25 ahí en el campo. Oye, a mí el Señor me puso en otra localidad, entonces hay factores, hasta el tema de población es un factor, la zona es un factor, la predicación es un factor, luego también el carácter de la iglesia. Hay iglesias que no son receptoras, amorosas. Hay iglesias también que sus miembros no tienen compromiso, que hay gente que dice, la iglesia no crece. Pastor, ¿qué está haciendo? ¿Cómo que yo? ¿Qué estamos haciendo? La gente ni viene, ni se queda, ni se va por el pastor. Es por la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos evangelizando? ¿A cuántos invitados estamos trayendo? ¿A cuántos estamos acompañando? No podemos culpar solo al pastor. Entonces pueden ser muchos factores. Pero otra cosa, no olvidemos también la providencia de Dios. A veces el Señor, el crecimiento que da en algunos lugares es muy lento. Por ejemplo, nuestra iglesia a día de hoy ha crecido bastante. Para los que llevan años siguiendo el ministerio, nuestra congregación empezó con nosotros en casa, en un saloncito. Y ahora, para los que lo siguen, estamos trasladándonos a un local amplio. Ya vamos a un grupo como de 500 personas, que en Barcelona eso, para una iglesia que enseña y predica nuestro mensaje, es un regalo. Pero si usted llega a Caminando por Fe hace 6 años, no encuentra eso. Nosotros pasamos varios años siendo 40, 50, pero seguimos predicando, seguimos creyendo. Vayamos al último texto del día rápido, porfa. Hechos capítulo 2. Versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo. ¿Cuántos días iban a congregar? Y a ti te parecen mucho 2, ¿eh? Ya te vas preguntando por qué no crece. Primero porque ni el miembro aparece. Da gracias si vienen entre semana. Día tras día unánimes. Ahí ya te digo que no es el pastor, que es la iglesia que hacía la diferencia. Sigue diciendo, y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Antes también decía que seguían en la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿qué hacían? La doctrina, enseñanza, día tras día en el templo, comunión, en los hogares, confraternización, alabando a Dios y además dice, hallando favor con todo el pueblo. Se hacía notar la iglesia en la sociedad. ¿Qué hay de mágico en esto? ¿Dónde están los retiros, los juegos, las estrategias? Predicación, comunión, confraternización, evangelización. ¿Y qué termina diciendo? Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Qué tiene que hacer una iglesia para que el Señor vaya añadiendo? Predicación, comunión, confraternización y evangelización. Y al ritmo de Dios, no al nuestro, y no es el mismo ritmo para todas las iglesias, el Señor añadirá cada día los que han de ser salvos. Ahora, si en tu iglesia no hay comunión, no hay confraternización, no hay compromiso con la evangelización, tampoco esperemos que el Señor añada cada día los que han de ser salvos. Entonces, pueden ser muchos factores,